Invasión europea a la Via Yala. La colonización. Veamos las causas del proceso de la colonización. Entre estas tenemos a la ampliación del periodo de la conquista de parte de las coronas europeas para extender sus dominios, administrar el Nuevo Mundo y extraer la mayor cantidad de recursos dominando todo este territorio. También tenemos a la necesidad de las coronas de Europa de incorporar nuevas fuentes de riquezas para solventar los crecientes gastos de sus monarquías. También está la evangelización, cuya misión fue imponer el catolicismo y así tomar el control de las poblaciones americanas, donde los nativos debían obedecer y aprender sobre la nueva cultura y ser fieles a las metrópolis conquistadoras. Finalmente tenemos a la superioridad tecnológica en armaduras, caballos y armas de fuego. Los americanos, en cambio, disponían de una tecnología básicamente lítica, además de las lanzas, arcos y flechas. Hablemos sobre la colonización española. La colonización fue una imposición política, administrativa, cultural, de la lengua, de costumbres y estilos de vida española, así como la incorporación e integración de la ciencia, educación y medicina en los territorios americanos. Durante la etapa de la colonización se les impuso a los nativos la religión católica y además durante este proceso la población americana se vio drásticamente disminuida por las enfermedades traídas de Europa y por las batallas de la invasión. Este periodo se extendió desde el 1535 al 1580 con la consolidación de las colonias. Los españoles dividieron sus territorios en virreinatos. El año 1535 se estableció el Virreinato de Nueva España. En 1542 se creó el Virreinato del Perú. En 1717 se creó el Virreinato de Nueva Granada al norte y en 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata al sur. Hablemos sobre la administración colonial española. En esta administración, el rey era la autoridad máxima del Estado español y las colonias. Dictaba las leyes y gobernaba el nuevo continente mediante las autoridades por él designadas. Residía en España. Estaba bajo su directo control la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias, que eran instituciones que funcionaban en España. La Casa de Contratación se creó en Sevilla en 1503. Fue creada para fomentar y regular el comercio y la navegación con el Nuevo Mundo. Controlaba el tráfico comercial de los barcos entre España y América. Otorgaba permisos para viajar a América, evitando el viaje de los no cristianos y además cobraban impuestos. El Consejo de Indias fue el órgano más importante de la administración de América. Asesoraba al rey de España en la función ejecutiva y judicial. Se fundó en 1524. Entre sus funciones estaba elaborar leyes, proponer el nombramiento de los funcionarios de gobierno, verificar el buen desempeño de los funcionarios, administrar la economía y por otra parte tenía atribuciones de guerra. En América, la administración colonial estaba organizada de la siguiente manera: en virreinatos, que eran territorios administrados por un virrey, quien era el representante del rey en América. Era encargado de los aspectos políticos, militares y económicos, además de ejecutar las órdenes del rey. Había 4 virreinatos: el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato de Nueva España, el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata. Nuestro territorio pertenecía al Virreinato del Perú. Hablemos sobre las capitanías generales. Eran unidades territoriales más pequeñas que los virreinatos
y dependían de un jefe militar que era un capitán general. Se encontraban en las regiones donde los indígenas se mantenían en estado de guerra y regiones estratégicas ante cualquier invasión extranjera. En la colonia hubo varias capitanías generales, como la de Cuba, Guatemala, Venezuela, Chile, Puerto Rico, Yucatán y Santo Domingo. Sobre la Real Audiencia, podemos indicar que era el Tribunal Supremo de Justicia durante la colonia en América. Fue un organismo político-administrativo que residía en las principales ciudades. Estaba formado por 4 oidores o magistrados. Nuestro territorio pertenecía a la Real Audiencia de Charcas, ubicada en Chuquisaca. Pertenecíamos al Virreinato del Perú y luego al Virreinato de La Plata. Sobre las gobernaciones podemos indicar que fueron las primeras instituciones creadas por el gobierno español en América, dirigidas por un gobernador. Sirvieron para defender, mantener la paz y la justicia entre los españoles y los indígenas, en las regiones periféricas en pleno periodo de conquista. Finalmente, los cabildos eran los encargados de administrar las poblaciones o ciudades. Se encargaban de recoger las inquietudes, controlar el orden público y registrar por escrito los acontecimientos importantes. Estaba compuesto por el alcalde, los corregidores, el alguacil, los escribanos y el procurador general. Veamos cómo estaba conformada la sociedad colonial. La sociedad colonial fue fruto de la interacción del mundo indígena con el español. Fue inevitable la mezcla biológica entre indígenas, españoles y negros, lo que llevó a un mestizaje racial. La élite estaba constituida por los blancos y la masa en crecimiento continuo por los mestizos, mulatos y zambos. Esta sociedad estaba formada por una serie de grupos con diferentes derechos, privilegios y ocupaciones laborales, además de la posesión económica. Por esta razón se dice que fue estratificada, dividida en función de la riqueza, de la trascendencia, del color y la fisonomía. En esta sociedad, la clase dominante y de todos los privilegios estaba constituida por los españoles o peninsulares, luego con menos privilegios los criollos. La masa estaba constituida por los mestizos, que de alguna manera tenían privilegios en la convivencia con los blancos. Luego se encontraban los indígenas explotados y utilizados como servidumbre. Finalmente, los negros, mulatos y zambos que eran utilizados como esclavos. Describamos a los componentes de la sociedad colonial. El español o peninsular era el hijo de españoles nacido en España. El criollo era el hijo de españoles nacido en América. El mestizo era el hijo de español con una indígena. El castizo era el hijo de español con una mestiza. El indígena era el habitante originario de América. El negro era el esclavo traído desde el África. El mulato era el hijo de una persona española y una persona negra. El zambo era el hijo de una persona indígena y una persona negra. La economía colonial. La economía en la colonia fue mercantilista, exclusivista e intervencionista. Se organizaba de la siguiente manera. En las cajas reales, que eran las encargadas de la administración económica de los fondos del Tesoro Real, recolectaban los impuestos como el tributo indígena y el quinto real. Los impuestos era el pago que se hacía a la corona por ejecutar o desempeñar cualquier actividad económica. Entre estos tenemos al quinto real,
que fue un impuesto aplicado a los metales preciosos proveniente de los tesoros de los incas, luego a la explotación de cualquier mineral. El tributo indígena, que fue un impuesto que pagaban los indígenas a la corona, técnicamente por ser conquistados y ser sus vasallos. Los que cobraban fueron los encomenderos, luego los corregidores. La alcabala, que era un impuesto de contrato de compra y venta que pagaba el vendedor. Finalmente tenemos al diezmo, que fue un impuesto establecido a favor de la Iglesia. En cuanto al desarrollo de actividades económicas, se destaca el monopolio comercial español, que era el intercambio comercial solo entre España y las colonias, con exclusividad. Otros países no podían realizar un intercambio comercial con las tierras colonizadas. Se comercializaban los textiles que se realizaban en los obrajes, que fueron centros laborales dedicados a la manufactura de textiles e hilos de lana, algodón y cabuya. La minería fue la principal actividad en la economía colonial. El Cerro Rico de Potosí se convirtió en el centro más importante de América. Los españoles implementaron la mita para una mayor explotación, obligando a los indígenas a trabajar por turnos en las minas. En un principio las minas pertenecían a la corona, luego se les otorgaba a personas particulares a cambio del pago del denominado quinto real. Finalmente tenemos a la agricultura y ganadería. No fueron desarrolladas a gran escala, pese a la introducción de nuevas especies de plantas y animales. Se desarrolló más a iniciativa de los habitantes y la explotación de los indígenas y negros. Hablemos sobre las encomiendas y haciendas. La encomienda fue una institución implementada por los conquistadores españoles durante la colonización en América, para sacar provecho del trabajo indígena forzado, semiesclavizado. Consistía en la entrega de tierras e indígenas a un español para su protección, educación y evangelización, a cambio de cobrar un tributo. Una encomienda estaba a cargo del señor encomendero, quien era una persona con mucho dinero y con poder en la sociedad colonial. Después de desaparecer las encomiendas, aparecieron las haciendas, que tenía una forma similar de organización. La hacienda fue una unidad productiva que fue conformada en una segunda etapa económica del periodo colonial, debido a que la tierra despojada a los indígenas empezó a adquirir un alto valor. Estaba constituida por una propiedad de gran extensión en la que se desarrollaban actividades agrícolas, ganaderas y artesanales. Una hacienda estaba a cargo del señor hacendado o patrón. Debajo de él estaban los capataces, peones, la servidumbre y otros más. Veamos los sistemas de trabajo en la época colonial. La esclavitud fue el primer sistema de trabajo en América, pero tras el reconocimiento de los nativos como súbditos de la corona, la esclavitud quedó abolida. La necesidad de una mano de obra aún más barata que la nativa impulsó la importación de esclavos desde el África. Por ello se consolidó el comercio de esclavos a estas tierras. Tenemos también a la mita, que era un sistema de trabajo por el cual cada población indígena estaba obligada a ceder hombres para trabajar en las minas de manera forzada, por turnos y hasta por 10 meses, como tributo en cuotas laborales. Debido a la mita, los indígenas morían por miles y eran reemplazados por otros sin contemplación alguna. El yanaconazgo fue un sistema de trabajo por el que se sometía a los indígenas que estaban incorporados a la propiedad de una parcela a servir como dependientes de algún español. Finalmente tenemos el repartimiento, que fue un sistema de trabajo donde los conquistadores repartían aborígenes de manera forzada a los dueños de explotaciones mineras y agrícolas,
a cambio de una paga mínima por temporadas. Hablemos sobre las consecuencias de la colonización española. Consecuencias políticas. Como consecuencias políticas tenemos a la desaparición de nuestros sistemas políticos, organizativos y la pérdida de nuestras libertades de movimiento, libertades sociales, además de culturales. El poder de la colonia dependía de la Iglesia y de la potencia colonizadora. La imposición de una forma de gobierno colonial, impositivo, extractivista de recursos naturales. La aparición de nuevas instituciones de dominio y sometimiento colonial, como la mita, los obrajes, el repartimiento, el yanaconazgo, donde los indígenas tuvieron que someterse a los españoles. El despojo de las tierras y el cambio de los nombres de nuestros pueblos. La interrupción para siempre del devenir histórico de grandes civilizaciones e importantes culturas. Consecuencias económicas. Como consecuencias económicas tenemos al saqueo indiscriminado de nuestras riquezas naturales, como la extracción de la plata de las minas de Potosí, además del oro. La imposición de impuestos y formas de trabajo para explotar a los pueblos indígenas. La nueva economía monetaria e intercambio comercial con Europa. La introducción de gran cantidad de especies vegetales como el trigo, cebada, centeno, caña de azúcar, olivo, etc. La introducción de animales como la vaca, oveja, caballo, etc., provenientes del mundo mediterráneo europeo. La incorporación de productos americanos como la papa, el cacao y el maíz al comercio mundial, pues tuvieron gran impacto en la economía europea, que durante el siglo XVI experimentó un gran crecimiento. Consecuencias culturales. Como consecuencias culturales tenemos al desconocimiento y destrucción de nuestras civilizaciones, el desarrollo cultural y conocimientos. La imposición de nuevas costumbres, cultura, el arte y el idioma. La desaparición de gran cantidad de lenguas americanas que fueron suplantadas por las impuestas por las potencias coloniales, en especial el español, el portugués, el inglés y el francés. Nuestros idiomas fueron relegados al rango de dialectos. La evangelización de los pueblos americanos, auspiciada por el papado y llevada a cabo por distintas órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicos y agustinos, y de esta manera se difundió el cristianismo en estas tierras, desconociendo a los dioses nativos e imponiendo su religión. Finalmente tenemos a las consecuencias sociales. Como consecuencias sociales tenemos a la extensión del mestizaje como resultado de las uniones entre europeos e indígenas, alentada por la falta de mujeres blancas en los inicios de la conquista, lo que provocó grandes cambios en la estructura social, llegando a crearse estratos sociales y sometimientos raciales. La gran mortandad de indígenas por guerras, trabajos forzados y enfermedades traídas de Europa, como la viruela, el sarampión, la tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas que provocaron miles de muertos. La nueva sociedad colonial dominada por los españoles e impuesta a los indígenas. Y por último, la importación de esclavos africanos para suplantar a la mano de obra indígena, que disminuía drásticamente por la catástrofe demográfica debido a las guerras de conquista, a las enfermedades y los malos tratos derivados de la explotación económica. Leamos la siguiente frase de Eduardo Galeano. España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. Muchas gracias.